El cólico lactante es el principal motivo de consulta de los papás cuando los bebés nacen. Las 2 primeras semanas el bebé suele estar durmiendo, pero a partir de ya cuando empiezan a despertarse, muchos bebés de repente empiezan a llorar. Y ahí es cuando los papás nos llaman para que le demos una solución. Y os lo digo de verdad, no hay una solución igual para todos los bebés. Es decir, todos los bebés no tienen el supuesto cólico de lactante que hoy en día, si buscáis en cualquier red, vais a ver que cólico lactante se define como el bebé que llora más de 3 horas, más de 3 días a la semana, más de 3 meses. Eso es una regla que no tiene sentido, porque los bebés lloran por muchos motivos y hoy quiero que me acompañéis para ir razonando todas las causas que conocemos a día de hoy. Son unas cuantas y según lo que vuestro bebé tenga, le tendremos que aplicar una solución. Así que vamos a ver ese cajón desastre de causas digestivas, de alteraciones en el cráneo o en el cuello, de que el bebé quiere que lo cojamos más de lo que lo cogemos. Así que nada, vamos allá. ¿Cuál es la primera causa que tenemos que tener en cuenta los papás? Y seguramente ya la habéis probado. Es una incomodidad. El bebé nos expresa de muchas formas, pero una de ellas es el llanto. De hecho, biológicamente, el llanto está preparado para que los papás nos creen tal incomodidad que tengamos que atenderlo. ¿Cuáles son las incomodidades más frecuentes? Pues que el bebé tenga el pañal húmedo, que se haya hecho caca, que tenga mucho frío, que tenga mucho calor, que tenga sueño. Entonces, ese tipo de llanto, ¿cómo es? Pues un llanto incesante, que empieza a probar, por lógica. Por ejemplo, imaginad que tiene el pañal húmedo, se lo quitamos y el bebé radicalmente deja de llorar. Otra de las razones por las que nuestro bebé llora es porque tiene sueño y no todos los bebés ya nacen directamente sabiendo dormirse. ¿Cómo es el tipo de llanto? Pues será suave, como rítmico, parece que está cantando. Nada, aquí lo único que tenemos que es cogerlo y ayudarle a que se duerma. Una manera fácil y muy eficaz de dormir al bebé es colocarlo muy cerca de nuestro pecho para que escuche el latido del corazón, con una postura vertical. Nuestras manos tendrán un contacto amplio y firme, sin presionar con ningún dedo más, pero lo apretaremos hacia nosotros con cierta fuerza, dejándolo respirar. Nos moveremos de forma rítmica para simular el movimiento que conocen del embarazo y susurraremos con vibración y con tono más bien grave. Otra de las causas son las estrategias de crianza. ¿Y esto qué es? Ya habréis dado cuenta, si sois mamá y papá, que cada una de las personas que están a nuestro alrededor nos dice que no lo cojas, que se va a acostumbrar a los brazos, que no le dé el bibi nada más que cada 3 horas. Pues en mi experiencia, mi mamá siempre me ha contado que a mí no me podía coger en los años 80 ni me podía dar de comer antes de las 3 horas. Pues por suerte ya cada vez hay más estudios que ven que eso no puede ser así. El bebé tiene que comer cuando tiene hambre y el bebé tiene que ser cogido cuando tiene necesidad de que lo cojan, porque el bebé ha estado 9 meses en nuestra barriga y tiene necesidad de estar en nuestros brazos. Entonces es otro de los motivos, si en el día a día no atendemos sus necesidades, que el bebé poco a poco pues, nos va con el lloro diciendo que necesita algo. ¿Cuándo sabemos que tiene hambre? No hay que esperarse al que el bebé tenga ese llanto ya desesperado de que se come cualquier cosa que pille, sino en el momento que el bebé se despierta y empieza como a mover la boca de un lado para otro, le ves que mueve la lengua, ese es el momento de saber que ya tiene hambre. Si no, ¿cuál será el siguiente paso? Se empezará a meter los puños y empezará a llorar. Será un llanto bastante fuerte, pero que cuando pare, que tendrá unas paradas, tendrá como una inspiración y seguirá llorando. Entonces, ¿qué pasa? Si durante el día no le damos de comer cada vez que quiere y va cogiendo aire, llegará un momento que se llenará de gases. Y no solamente se llenará de gases, sino que no va a tener esa atención que necesitaba en ese momento y va a estar como sobresaturado. Así que hay que darle de comer cuando veamos que se despiertan esas señales. Otra de las causas que fallamos en la estrategia de crianza, que hemos estado escuchando y seguimos escuchando a nuestro alrededor, que el bebé se va a acostumbrar a los brazos, es que tiene necesidad de estar con nosotros, con los papás, con la mamá, fundamentalmente en los primeros meses con la mamá si es posible. Entonces, ¿cómo va a ser ese llanto? Pues un lloriqueo, que no tiene esa pausa como la comida, que tiene esa inspiración, y es muy fácil, porque en el momento que lo cogemos y lo calmamos y deja de llorar, ya sabemos que lo único que necesitaba, es estar con mamá o con papá. Los bebés no se acostumbran a los brazos, es una necesidad fisiológica que además de ofrecerle vínculo y cariño, ayuda a programar otros sistemas biológicos. Una forma de hacerlo es el piel con piel. Hay que ponerse el bebé lo más desnudo posible sobre nuestro pecho. Tiene múltiples beneficios. Le ayudará a regular la frecuencia respiratoria, cardíaca y su temperatura. Le libera el estrés y la ansiedad. Además, mejora sus habilidades cognitivas y ejecutivas. Otra opción buena para llevarlo cerca es un buen sistema de porteo.
En el mercado existen desde mochilas ergonómicas, fulares, bandoleras con anillas, meitai, hasta ayudabrazos. Tendremos en cuenta que las vías respiratorias estén despejadas, que la posición de la espalda tenga forma de C y que las piernas queden como una ranita. El sistema estará ajustado con la tensión y soporte necesario para mantener una buena posición. Con estos sistemas se sienten envueltos, protegidos, movidos, no escuchan y tenemos más facilidad de tener las manos libres para realizar actividades que no sean peligrosas. La sobreestimulación es otra de las razones por la cual el bebé cuando llega ya la tarde está sobresaturado. Ya os dijimos en el primer vídeo de Luis que el bebé necesita unos estímulos que son muy básicos cuando nacen, que son el porteo, el piel con piel, la lactancia. Ahora, si nos pasamos de estímulos, el bebé acaba de nacer en un mundo lleno de información. No podemos dar el bebé a todas las personas que lleguen de visita, con diferentes olores, con diferentes ruidos exagerados, con un montón de flashes de cámara. El bebé necesita un estímulo básico y si le damos más de lo que necesita es una sobreestimulación. ¿Cuál sería el consejo? Que cuando caiga el sol, cuando vaya cayendo la tarde, intentemos que ese bebé esté más en casa, con menos sobreestímulos. Incluso en otras culturas envuelven al bebé, nos puede servir si tenemos ya conseguida la lactancia materna, métele un chupete que se llama la succión nutritiva para que se relaje, hacer ahí el piel con piel, eso, una reducción de estímulos por la tarde y un poquito más de estímulos por la mañana, ¿sí? Sobresaturar el sistema. Hasta ahora lo que hemos estado razonando son necesidades fisiológicas del bebé, pero a partir de ahora vamos a ver las causas que pueden producir molestias a nuestro bebé, con lo cual ese llanto que no nos deja a los papis, que nos crea esa intranquilidad y que necesitamos pedir una ayuda y una consulta a un profesional. Entonces, dentro de estas causas digestivas que pueden producir ese dolor al bebé, una de ellas es el tipo de alimentación de la madre. Si el bebé está tomando pecho, va a influir lo que coma y lo que no coma la mamá. Por ejemplo, si tomamos alimentos que tengan un sabor más fuerte, como son los espárragos o la morcilla, o un alimento que produzca gases, por ejemplo son las legumbres o las espinacas. Y por supuesto evitaremos todo lo que son las sustancias tóxicas como el exceso de cafeína, el alcohol, las drogas. Aún así, aquí quien nos puede ayudar es vuestro pediatra y el nutricionista en caso de la mamá. Otro de los motivos por el cual el bebé puede sentirse incómodo es el tipo de microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Es la flora intestinal que a día de hoy conocemos todos. Ya desde el embarazo, los últimos estudios dicen que con la alimentación de la mamá y con el resto de factores, el bebé va programando sus bacterias en su sistema digestivo. Y ya cuando salimos al exterior, el exterior está lleno de bacterias buenas y bacterias menos buenas. Esas bacterias menos buenas pueden hacer que generemos unos gases que nos duela la barriga. Entonces, se puede administrar a los bebés y a las mamás unos probióticos, intentar que sean de buena calidad y de cepa humana. Y aquí os podría aconsejar, pero es mejor que le consultéis a su pediatra, incluso no tiene ningún tipo de contraindicación, pero es mejor que conozca el caso de vuestro bebé que le preguntéis a ellos. Y también nos encontramos con el gran mundo de la intolerancia y de la alergia. Hay bebés que muestran reacción ante la leche materna o las leches artificiales. En el caso de que el bebé tenga lactancia materna, la mamá tendrá que plantearse si buscar ayuda para ver si tiene que dejar ciertos productos derivados de la vaca, que va fenomenal a veces. Y en el caso del que el bebé toma leche artificial, habrá que ver si hay algún tipo de leche que le esté sentando mal, para hacer los cambios que el pediatra o el especialista digestivo recomiende. Y como fisioterapeuta, y mi experiencia os dice que cuando vienen bebés que lloran mucho y notamos que hay una tensión en la espalda o en el cráneo, empezamos a tratarlo y los papás empiezan a ver que incluso disminuye esa intolerancia. Y es que cuando hay una tensión mecánica, los niños están como más sensibles a un ruido, más sensibles a un movimiento, más hipersensibles. Pues cuando vamos tratándolo va bajando la sensibilidad a todo, incluso a un alimento nuevo. Entonces vemos que bajan esa intolerancia con el tratamiento de fisioterapia. Así que aquí tenéis otra ayuda que os podemos ofrecer. Y otra de las causas por las que los bebés lloran y mucho es el reflujo gastroesofágico. A veces lo vemos porque el bebé nos vomita, porque el bebé quiere estar siempre incorporado, porque parece que le duele algo cuando está comiendo e interrumpe la toma, pero hay otras veces que casi no nos da síntomas, o tiene una pequeña tos, o tiene como un resfriado que son mocos porque el ácido del estómago sube. Entonces aquí sin duda tenéis que consultar al especialista digestivo. Y los fisios también tenemos
herramientas para poder ayudaros en los niños que tienen reflujo gastroesofágico, que tenemos una serie de técnicas que ayudan, si hubiera una tensión en el estómago, a tratarlo, o si fuera una tensión cráneo-cervical, para mejorar el funcionamiento de ese estómago. Así que no dejéis de intentarlo, que os vendrá fenomenal. Sea cual sea la causa, si notáis que vuestro bebé está incómodo con gases, la mejor forma de ayudarle es colocarlo en nuestro antebrazo izquierdo. Pondremos el talón de la mano apoyada en el estómago y el resto de los dedos en la barriga para masajear como si de una masa se tratase. Con la otra mano, con la derecha, sujetaremos la pelvis y si os apañáis podemos mover a la misma vez el culete y los dedos de la mano izquierda. Además, podemos calmarlos con nuestro movimiento de balanceo. Otro aspecto que os puede ayudar a los papis para saber por qué el bebé llora es el aspecto de la calidad en cómo come. A veces no nos damos de cuenta porque como el bebé coge peso y aparentemente está comiendo, no somos capaces de valorar esa guindilla del pastel en que haya una buena succión, deglución y respiración. Entonces, si no hay esa buena calidad y el bebé está cogiendo, por ejemplo, gases o está haciendo mucho esfuerzo y se sobresatura, se sobreestimula a lo largo del día, sería interesante que su matrona y el fisioterapeuta especialista en lactancia os pudiera valorar al bebé para ver si no tiene un frenillo, si hay una buena programación de estos circuitos orofaciales de succión, de búsqueda, de agarre, o si hay una disfunción a nivel de cráneo y del cuello que repercute un montón en cómo trabaja la boca, en cómo trabaja esa lengua. Así que es un buen consejo que os puedo dar si las causas de antes no las teníais claras. Esto es otro de los motivos. Y aunque no lo creáis, los bebés también tienen tensiones en la espalda y en el cuello, o por una posición intrauterina, o por un canal del parto, que los partos son muy difíciles por la relación de la cabeza con la pelvis. La cuestión es que los bebés pueden tener tensiones y con unas cuantas sesiones de un fisioterapeuta con unas técnicas muy eficaces, la solución es rápida. ¿Cómo os podéis dar cuenta? Pues, por ejemplo, que el bebé siempre tenga el cuello girado para un lado y nunca lo gire para el otro y le cueste. O porque tenga una pequeña asimetría en la cabeza o siempre esté como una posición muy asimétrica en el cuello. O como os contaba en el primer vídeo de Luis, si ya desde pequeñito tiene mucha tensión para atrás y levanta la cabeza nada más que al nacer. O que llora, que es lo que veníamos hablando, que el bebé llora más de lo normal y no conseguimos con ninguna de otras causas dar una solución. Así que aquí os ofrezco la solución, el poder valorar al bebé y poder tratarlo con la fisioterapia. Y todo esto está muy bien, todo lo que lo hemos analizado. Pero ¿qué hacemos si nos encontramos con un bebé con un llanto inconsolable, que no para de llorar, que no sabemos qué hacer? Bueno, no sé si os voy a decir algo nuevo, pero ya sabéis, con toda la paciencia y con toda la tranquilidad que podamos, que lo sienta de verdad el bebé, que estamos tranquilos, que no nos está alterando ese llanto, pues lo cogemos con diferentes posturas. Tenemos varias posturas para calmar al bebé. Una de ellas es cogerlo en vertical y colocarlo sobre nuestro hombro izquierdo, de tal forma que el hombro se apoye en el estómago del bebé. Y ahí lo sujetaremos bien, que no se nos caiga, y con la misma presión de nuestro hombro en su barriga, ayudaremos al bebé a expulsar los gases y nos balancearemos a la misma vez. Otra postura que tenemos para calmar al bebé es sentar al bebé con su espalda apoyada en nuestra barriga. Lo echaremos para atrás y con nuestras manos, con ambas manos, podremos masajearle la barriga y iremos moviendo la barriguita hasta calmar ese dolor de gases. Y la postura que más le gusta a nuestro bebé es que lo coloquemos en nuestro antebrazo izquierdo boca abajo, bien apoyado, con nuestro talón de la mano en su barriga, con la que le ayudaremos a masajear la barriga. El resto de los dedos estarán en la parte de la barriguita más baja. Y con el talón y con los deditos le masajaremos. Con la mano derecha le estamos sujetando su pelvis y también podremos hacer como una especie de juego o como de movimiento de acordeón en el que llevamos su caderita hacia su hombro, para un lado, para otro. El masaje que le damos en la barriga no va a tener ninguna forma ni de sol ni de luna. El intestino en el ser vivo no tiene ninguna forma. Andan 7 metros por allí dando la vuelta como pueden. Así que con vuestras manos os imagináis que es una masa y ayudáis a que vaya calmándose el dolor.
No os preocupéis, que seguramente lo haréis bien. Y presionar con profundidad, que no le vaya a hacer daño. Podemos también hacer el clásico sonido de shh, cerca del bebé. Eso le recordará al tipo de sonido que ha estado escuchando en el vientre materno. Le encantan los sonidos blancos y graves y eso le calmará. Otra cosa que ayudará a calmar al bebé es que nos movamos como un movimiento de balanceo, como si de un columpio se tratara, para que recuerde al bebé cómo eran sus movimientos dentro del útero. Bueno, familia, espero que con la información que os he dado os haya aclarado lo que es el cólico del lactante. Ya sabéis que hay un abanico de causas y que a veces no hay solo una, que hay varias. Así que cualquier duda, consultadle al pediatra y comentarme lo que queráis. Y nada, os doy las gracias por esta acogida que está teniendo los vídeos. Si tenéis algún tema que tengáis curiosidad, por favor, comentadlo y una suscripción y la campanita para que sigáis informados de todo lo que vayamos subiendo.